Principal del estudio que voy a presentar, Paul Gerler, que lamentablemente no puede estar con nosotros por motivos de salud. Y bueno, este estudio es bien interesante, es un estudio que tiene que ver con la APP de Salov, porque es uno de los primeros que genera evidencia causal sobre el efecto que tiene una reforma en la forma que se gestiona la cadena de distribución de medicamentos y equipamientos médicos. Ha habido reformas que se han hecho en el pasado, pero no se han evaluado, no se ha producido evidencia rigurosa y este es uno de los primeros estudios. Entonces, lo interesante de este estudio es que permite no solo contribuir a la toma de decisiones en salud, en el contexto de salud, sino también contribuir al cuerpo de conocimiento científico sobre cómo las APPs en las reformas de gestión de las cadenas de distribución pueden tener impacto en diferentes indicadores de resultado de interés para los sistemas de salud. Bueno, y antes de entrar en la presentación, quería brevemente presentar la institución en la que trabajo. No sé quién pasa los slides, ¿es por allí? ¿O cómo quieren que haga? Ah, está aquí. Gracias. Sí, perfecto. Entonces, yo trabajo para una ONG de investigación que se llama Innovation for Poverty Action. Es una ONG que se creó el investigador Tim Carland de la Universidad de Northwestern y tiene como objetivo descubrir y promover soluciones a problemas de política. Trabajamos con los gobiernos en pilotear intervenciones, evaluarlas de forma rigurosa y en base a los resultados tomar decisiones. De esa forma garantizamos que el gasto público tiene evidencia detrás y hacemos un uso eficiente de los recursos. Hasta la fecha hemos hecho más de 750 evaluaciones de impacto experimentales en el mundo y en Perú más de 55. Hemos trabajado con Minedu, con MIM, con MIDIS y ahora en esta ocasión con ESalud y con Salud. Los investigadores principales de este estudio son dos. Uno es Paul Gerler, él es investigador de la Universidad de Berkeley, es el director e investigador de la Escuela de Salud Pública de Berkeley y de la Escuela de Negocios de Haas. Y también está Kevin Carter, que también es de la Universidad de Berkeley, investigador de la universidad. Bueno, entonces, la evaluación que les voy a contar tiene que ver con la intervención de la APP Salud, que aborda la problemática del acceso equitativo y asequible de medicamentos por parte de la población, que es un problema que se da en la región y que en Perú un estudio indica que hasta el 33% de los pacientes no pueden acceder a estos medicamentos. Esto es clave para países donde hay enfermedades crónicas, por ejemplo, donde si no se toman los medicamentos de forma oportuna, las consecuencias en la salud y el gasto público pueden incrementar bastante. Y además hay algunos estudios que sugieren que la gestión de la cadena de suministros se hace de forma ineficiente en la región. Este estudio de WASH en el 2011 señala que el 30% del gasto del sistema de salud se va en la gestión de la cadena de suministros frente a un 5% en los países de la OECD, lo que sugiere que puede haber ciertas ineficiencias en esa dirección. Entonces, la intervención de Salud, la APP Salud de Salud, vincula estos dos elementos, ¿no? Una gestión eficiente y un servicio oportuno. Y como ya les comentaba, no hay mucha evidencia sobre cómo hacer esto bien. Existen experiencias que se han llevado a cabo en diferentes lugares, pero no se han evaluado. Existen estrategias similares de reforma de gestión de cadena de suministros que se han dado, pero no en el sector salud, que sí se han evaluado. Entonces, en ese sentido, esta es una de las primeras que se evalúan y sobre las cuales tenemos cierta evidencia de su efectividad. Entonces, ¿en qué consiste esta reforma? Consiste en pasar de un modelo de just in case a just in time, ¿no? Just in case es un modelo de gestión en el cual se manejan grandes inventarios, exceso de stock, con el objetivo de prevenir el quiebre de stock, la falta de medicamentos y equipamiento médico. Y esto tradicionalmente Salud lo hace a través de estimaciones de la demanda histórica sobre históricos cada 3 meses. Y la idea de la APP es entonces pasar de un estilo
just in case a un estilo just in time, en el cual se manejan envíos de equipamiento y medicamentos con mayor frecuencia, en menor volumen, y por lo tanto los stocks son más pequeños y los inventarios son más pequeños. Y de esa manera potencialmente se ahorra en el costo del sobrestock. Parte de ese ahorro se invierte en una entrega más frecuente, pero puede haber un ahorro neto interesante. Y ahí pues Salud trabaja con la OPO, que es la Oficina de Salud que hace la estimación, mejorando su estimación, contribuyendo con un modelo de demanda colaborativa en la cual los CAS participan en esa estimación, y además con un sistema CMR, que es un sistema de atención al usuario que le permite reaccionar en demandas fuera de esa estimación. Entonces eso hace un paquete que le permite abordar la distribución en just in time. Y esto se ha hecho en 3 redes, en Sabogal, Rebagliati y Almenara, y ahora les voy a explicar un poquito cómo. Entonces, desde el interés de nuestra institución y de la política pública, lo importante es saber cómo esta reforma en la gestión de distribución de medicamentos y equipamientos tiene un efecto en los indicadores de resultados, tanto en la eficiencia de la distribución, pero también en la entrega de servicios de salud. Y eso es lo que estuvimos trabajando con el equipo de Salud ya durante 2 años, creo. Ahí veo a Gabriela, que también estuvo participando. A veces decimos que nuestros socios sufren las evaluaciones de impacto, entonces ellos nos sufrieron durante 2 años la petición de datos para hacer un estudio riguroso. Y bueno, lo que nosotros queremos conseguir es evidencia causal, es decir, queremos saber cuál es el impacto de una reforma de esta magnitud sobre, por ejemplo, un indicador de resultados, que es la eficiencia y la gestión de la distribución de medicamentos y equipamientos médicos, el efecto de una política A en un resultado B. Para eso se hacen las evaluaciones de impacto. Nosotros hacemos evaluaciones de impacto experimentales, que son las más rigurosas, y exploramos con Salud la forma de hacer esto, pero fue un poco difícil por la naturaleza de cómo se maneja el sistema de salud en eSalud, que es por redes, lo que no nos permitía asignar de forma aleatoria quién iba a recibir esta intervención y quién no, de forma que creamos un grupo control y un grupo tratamiento, los comparamos. Pero había otra oportunidad, que es que Salud iba a implementar de forma escalonada esta intervención. Entonces, primero iba a empezar en Rebagliati, luego iba a empezar en Sabogal y luego en Almenara. Esto permitía que pudiéramos tener una comparación de la primera red que implementa con la segunda que no implementa y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el tiempo 1 comparamos Rebagliati contra Almenara y en tiempo 2 Sabogal contra Almenara. Y se usó lo que se llama una estrategia de diferencias en diferencias, que básicamente compara las tendencias de los resultados de cada red y con el supuesto de que antes de que entre la Salud, las tendencias son paralelas. Y cuando entra Salud, si se produce una variación en la tendencia, se lo podemos atribuir a esa intervención de Salud. Y ese es un modelo que se suele usar bastante. El Ministerio de Economía y Finanzas evalúa muchas de sus políticas de esta manera. Y además nosotros le dimos una robustez adicional haciendo algunas técnicas econométricas como corrección de errores estándares por while bootstrap, controles sintéticos y validación de diferencias y licencias. No voy a entrar en detalles, si alguien tiene interés en conocer un poquito más esto, pues con mucho gusto lo podemos hablar. Y miramos 2 dimensiones fundamentales. Miramos 2, hay muchas más. De hecho, hablamos de la conexión entre infraestructura y la calidad de atención del paciente, la satisfacción del paciente, y eso no lo pudimos medir aquí porque no había datos, pero sí medimos la eficiencia de la gestión de la cadena de suministros y sí medimos la producción de servicios de salud, que son dimensiones que los sistemas de información de salud recogen y los de salud también. Entonces usamos puramente data administrativa que se levantaba por los sistemas de información de estas instituciones, no hubo levantamientos de datos. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, los primeros resultados tienen que ver con la eficiencia en la gestión de la cadena de suministros. La primera dimensión de interés es el inventario. Entonces, para cada una de estas dimensiones voy a plantear los resultados de Rebagliati y de Sabogal, que son las 2 redes que recibieron la APP, el modelo de gestión de la APP.
Y lo que vemos es que en el inventario, tanto para Revaliati como para Sagual, se produjo un decremento del valor del inventario. Entonces, para Revaliati fue del 25%, para Sagual un poco menos, del 15%, pero la tendencia es consistente las dos. Y además de ese valor del inventario también se acompaña una reducción del tamaño del inventario, del número de ítems que hay en ese inventario, que también es de la misma magnitud del 25% y 22% para ambas redes. Entonces, ahí ya estamos disminuyendo el inventario y hay otra dimensión de interés que tiene que ver con el sobrestock, que es cuando se acumula ese exceso de inventario, que pues es una estrategia para prevenir el quiebre de stock, pero que tiene un costo. Y entonces, cuando vemos cómo disminuyó ese sobrestock con la mejora en la gestión, vemos que para Revaliati fue una disminución del 69% y para Sabogal del 67%, muy parejas. Y lo interesante aquí es que el número de ítems en sobrestock también tuvo una reducción, pero un poco menor, del 38% para Revaliati y de Sabogal para el 30%, lo que quiere decir que cuando se redujo el sobrestock, los ítems que se redujeron fueron los de mayor valor, lo cual puede suponer un ahorro interesante. La tercera dimensión de interés es el quiebre de stock, ¿no? Cuando hay ausencia del medicamento que se demanda. Y aquí lo que vemos es que no hubo efecto, es decir, no cambió la situación sin o con la APP. Y esto hay que analizarlo un poquito más por qué, luego vamos a plantear algunas hipótesis, pero sería interesante seguir haciendo investigación ahí. Lo que sí podemos decir es que al inicio de la APP hubo un poco de fricción. Estamos hablando de introducir un nuevo esquema de gestión dentro de un status quo en el cual había ciertas resistencias y eso hizo que se incrementara un poquito el quiebre stock, pero luego se suavizó y fue disminuyendo. El neto fue que no hubo ningún cambio en esta dimensión. Otros indicadores de interés en la gestión de la cadena de suministros es la cobertura de stock mensual, que es un indicador logístico en el cual se divide el inventario por la demanda y se multiplica por el número de días del mes. En este caso se produjo una disminución del 44%, de 37 días, de 57 días de cobertura a 37. Y lo mismo en Sabogal, algo parecido, 34%, de 61 días a 41. Y otro indicador interesante es la estimación de la demanda. Y lo que vimos es que la estimación de la demanda fue mejorando a medida que el modelo se iba implementando, con un promedio de reducción en el error de 18% para Revaliati y de 38% para Sabor. Hubo algunos elementos ahí interesantes para comentar, pero bueno, por temas de tiempo no vamos a entrar ahí. Bueno, entonces tenemos un cambio en la estrategia de gestión que parece que trae eficiencia al sistema, y uno se preguntaría si eso tiene implicancias en la producción de servicios de salud. Entonces, también miramos eso, usando los datos de salud, observamos indicadores de entrega de servicios de salud, y ahí vemos, por ejemplo, número de consultas, número de recetas por consulta, cirugías planificadas, cirugías suspendidas, cirugías por cama, y egresos e ingresos. Y lo que vemos es que no hay cambios. Entonces, estamos en una situación en la cual disminuye los inventarios, disminuye el sobrestock y la cobertura, y al mismo tiempo estamos entregando el mismo servicio. Entonces, uno podría pensar que ahí se está dando un ahorro potencial, y llamamos potencial porque aquí estamos presentando un ahorro bruto, no estamos sustrayendo lo que es el costo de la logística de salud, de la entrega de medicamentos, pero solo en el ahorro potencial, gracias a los descensos del valor de los inventarios y teniendo en cuenta la tendencia del año anterior de cada una de las redes, podemos estimar que mensualmente la red de Revaliati ahorraría 2 millones de soles al mes y la red de Sabogal 1 millón en promedio. Repito, esto es potencial. Bueno, entonces ya más o menos he dicho esto, pero resumiendo, tenemos un descenso del valor
Y de los artículos de inventario tenemos una reducción del sobrestock, tenemos una disminución de la cobertura del stock, no hay cambios en los quiebres de stock y tampoco hay cambio en el consumo y producción hospitalarios. Sí vimos que había cierta resistencia en el sistema a la entrada de este nuevo esquema de gestión y como le mencionaba, pues es normal, es un cambio de hábitos, es un cambio de forma de hacer las cosas y esto parece que puede haber tenido puede haber mediado un poco en qué también se implementó la política, ya que algunos farmacéuticos, administradores de farmacia, pues no colaboraban tanto como hubiera sido deseable colaborar con la política. Bueno, conclusiones, tenemos un modelo que trae eficiencia a la cadena de suministros, manteniendo la producción de servicios de salud. Esto potencialmente trae un ahorro que no sabemos cuál es porque no hemos podido hacer el cálculo del costo de la intervención y que sería interesante investigar en un futuro. Los niveles de quiebre stock se mantienen, no ha habido un cambio ahí, sería interesante entender por qué. Parece que puede haber un tema de que también se puede implementar la política por esta resistencia que hubo en algunos funcionarios, puede haber también un tema de infraestructura en la cual algunos requerimientos de esta política como conexión a internet, etcétera, no se hagan de forma tan óptima. Y puede haber un tema que es diferenciar el quiebre stock que tiene que ver con la estrategia de compra de salud y el rol que tiene salud dentro de ella. Entonces, puede darse un quiebre de stock por la compra que hace salud en general o puede darse un quiebre de stock por la gestión que hace salud de esa compra, ¿no? Y eso no lo podemos distinguir ahora mismo. Recomendaciones, sería interesante, salud tiene una gran cantidad de información, sería interesante fortalecer los sistemas de información para poder aprovechar todos esos datos para tomar decisiones basadas en evidencia y hacer este tipo de evaluaciones que son de costo muy bajo. Sería interesante mejorar la colaboración entre salud y salud para facilitar la implementación de esta política, esa resistencia de los actores puede haber mediado en su capacidad de cambio. Y la infraestructura de los CAS. Y bueno, desde nuestro punto de vista como investigadores sería interesante estudiar cuál es el efecto de estos cambios en la estrategia de gestión sobre indicadores de salud y de satisfacción de los clientes. Ahí puede haber habido cambios que no estamos midiendo y que sería interesante estudiar. Y cuál es el ahorro potencial que trae este tipo de esquema y cuál es el efecto de este ahorro que tendría en el sistema de salud y también en los usuarios. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.